su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Un saludo al pueblo de Dios que está en sintonía en esta hora de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, como también a través del internet. Qué bendición que podamos, por la gracia del Señor, tener la vida y aprovechar el tiempo en esta hora de la mañana estudiando las Sagradas Escrituras. Sea bienvenido y bienvenida a un nuevo trimestre de la lección de la Escuela Sabática, que bajo el título Lecciones del Espíritu Santo estará más que interesante. Tengo el privilegio de desarrollar la primera de estas lecciones con mi hermano José Lito Rentería, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con Dios por este privilegio que me concede, esta oportunidad que me da de formar parte de un grupo de personas, de hermanos que pues siempre nos damos cita aquí para tener el estudio, la lección con el pastor. Y me siento muy contento, hermanos, por eso. Y le agradezco a Dios y al pastor por la invitación que me ha hecho. También pues saludamos a toda nuestra audiencia de los canales de televisión en Houston como en Dallas, así como la audiencia de la internet por las diferentes plataformas y también a nuestra audiencia de la frecuencia 990 aquí en el Metropés, pastor. Saludamos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, y esperamos que estos estudios, pues, que igualmente son de bendición para nosotros, también lo sean para ustedes. Y así es de que, pues, no podemos comenzar este estudio sin antes, no podemos abrir la palabra de Dios sin antes comenzar con una oración. Y pues hacemos la invitación como siempre, aquel que esté en las posibilidades de acompañarnos, acompáñenos. Miren que la palabra de Dios dice una promesa muy bonita, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí estará en medio de nosotros, a través de la presencia de su Espíritu Santo. ¿Y para qué? Pues con nosotros, para que nos ayude a expresar la palabra de Dios como es la voluntad de Dios, y a todos nuestros oyentes para que prepare los corazones de aquellos que han de recibir la palabra. Así es de que, pues, nosotros vamos a hincar nuestras rodillas, porque aquí estamos en un lugar donde podemos arrodillarnos para pedir, implorar la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a orar. Padre nuestro que está en los cielos, amén. Señor, estamos en este momento muy agradecidos, porque su bondad ha sido para con nosotros hoy. Su misericordia se ha renovado, Señor. Prueba de eso es que estamos aquí con vida, con salud, dispuestos, Señor, a este estudio donde pedimos, Padre mío, que al abrir su palabra, la presencia del Santo Espíritu tome control, Señor, de nuestras mentes, así también de nuestros labios, Señor, y que su palabra pueda fluir, Señor, como por canales abiertos. Pueda llegar, Señor, a los corazones de nuestros hermanos, de nuestros amigos, todo aquel que haya de meditar en este estudio, pues, Señor, que a la luz de su palabra pueda comprender las verdades que deben proclamarse en este tiempo. Amén. Gracias. Esto, Señor, queremos pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, estamos iniciando un nuevo trimestre y por consiguiente vamos a estudiar una nueva lección, la cual tiene por título, y les muestro aquí el folleto, tiene por título Lecciones del Espíritu Santo. Este es el nuevo tema que vamos a estudiar durante 3 meses acerca del Espíritu Santo. Vamos a extraer, a aprender lecciones muy, pero muy edificantes sobre esa persona de la deidad, como lo es el Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos estudiar este tema, Joselito? Pues sin duda alguna, pastor, tenemos de frente acontecimientos y eventos tan importantes que la verdad, sin la ayuda del Espíritu Santo no seríamos nadie, ¿verdad? Exacto. Necesitamos entender cómo el Espíritu Santo va a trabajar, cómo hará la obra en nosotros, y a la misma vez nosotros prepararnos para ser materia dispuesta, para que Él nos use, porque sin duda alguna el pueblo de Dios va a enfrentar momentos y eventos, acontecimientos difíciles.
Y para eso necesitamos conocer cómo el Espíritu Santo va a trabajar, Amén. Así es. cómo va a obrar. Y como dije, nosotros ser materia dispuesta para ser usados por el Espíritu Santo. Además, el don profético, pastor, deja bien en claro que en ese tiempo en el cual vivimos habrá una dispensación especial del Espíritu Santo. Así es. Así lo dice la lectura que quiero compartir con ustedes. Mire, dice de esta manera: la dispensación en que vivimos ahora debe ser para aquellos que lo piden. La dispensación del Espíritu Santo. Pídele su bendición. Es hora de que seamos más intensos en nuestra devoción. A nosotros nos ha sido confiada la ardua, pero feliz y gloriosa obra de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Somos llamados a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Para todo esto es esencial el derramamiento del Espíritu. Deberíamos orar por ello. El Señor espera que se lo pidamos. No hemos puesto todo el corazón en esta obra. Esta lectura tan importante la hemos leído de la Reverend Herald el 2 de marzo de 1897. Mire que me llama la atención que el pueblo de Dios, o sea nosotros, somos llamados a proclamar verdades para este tiempo. Verdades, dice, verdades especiales para este tiempo. Pues aquí se promete esa dispensación del Espíritu Santo como fue en la iglesia primitiva, ¿verdad? Con poder para que la palabra de Dios pueda llegar hasta los rincones más lejanos de la tierra. Y de esa manera los mensajes de las verdades que nosotros creemos, como es el sábado, la santa ley de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, para esa obra necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Este término dispensación es interesante porque los teólogos han dividido la historia de la iglesia en 3 dispensaciones. Sí. La dispensación de la ley, se le conoce así a toda la época del Antiguo Testamento. La dispensación de la gracia, que es cuando Cristo viene. Y la mensajera del Señor, Elena White, dice que este tiempo, dice, en el que vivimos, nosotros deberíamos ver de que este es el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. Así es. Porque ahora, como el hermano Joselito ha mencionado, Dios está más que dispuesto a dárnoslo. Y por lo tanto, debemos pedirlo. Y el testimonio para los ministros, hermanos, escuchen lo que dice. En toda reunión a la que asistamos, debería de orarse, debería de ascender plegarias, para que en ese mismo tiempo Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Amén. En toda reunión. Si nos vamos a congregar para un campestre, si nos vamos a congregar para un día miércoles o un día martes o una reunión en un hogar de varios hermanos, no deberíamos, hermanos, no deberíamos dejar pasar esa oportunidad para clamar por el Espíritu Santo. Es necesario hacerlo, dice, para que se imparta calor y humedad a nuestras almas. ¿Por qué? Estamos secos. Porque hay ceguera, hay sequedad. Sequedad. Frialdad. Hay frialdad. Así que mañana cuando nos reunamos, hermano, en tu casa, en la iglesia, en un campestre, donde sea, no se te olvide. Y yo, Joselito, cuando estaba leyendo esto, dije, los miércoles, cuando estamos dando testimonio, exacto, ve que solo es una de pedir y pedir por cosas. Pero ve usted que casi nunca se pide por esto. Nunca pedimos por lo y importante. Es importante que en las reuniones de los miércoles, de los martes, cuando el pueblo se reúne en el día de oración y testimonio, allí se debería de pedir porque el Espíritu Santo se derrame en los que estamos allí. Así porque es. haya humedad, porque haya calor en nuestras almas. Hermanos, esta es la dispensación del Espíritu Santo. Es el tiempo en que nosotros tenemos que clamar por Él. Así y sigue es. diciendo, al buscar a Dios, dice, para la recepción del Espíritu Santo, este poder obrará en nosotros, miren todo lo que va a obrar, mansedumbre, humildad de mente y una dependencia consciente de Dios para la lluvia tardía que perfecciona la obra. Así es. Si oramos por la bendición con fe, la recibiremos
como Dios lo ha prometido. Amén. Testimonio Así para los es. ministros, página 518. Así que, hermanos, yo creo que en buen tiempo esta lección ha llegado Claro. para que nosotros seamos más conscientes de la urgente necesidad que tenemos de que nuestras almas se humedezcan y reciban el calor del Santo Espíritu de Dios. Así que para disfrutar de las bendiciones que trae la lección, vamos a comenzar con el primer tema de esta semana, el cual tiene por título El ministerio del Espíritu Santo, entendiéndose como ministerio la ministración o el servicio del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el ministerio del Espíritu Santo, Joselito? Bueno, pues sin duda alguna consiste en muchas cosas, ¿no? Como usted mencionó, el Espíritu Santo tiene un trabajo arduo que hacer con nosotros y tanto revela lo del cielo como nosotros lo comunica a nosotros, ¿verdad? En una de esas que vamos a estudiar en el ministerio del Espíritu Santo, una de esas obras que Él hace, que son revelar y consolar. Y en cuanto a la revelación, Él revela cosas profundas de Dios, como dice el versículo principal de la lección, que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Yo pensaba en esto, pastor, cuando dice que el Espíritu todo lo escudriña, Dios revela su voluntad de muchas maneras. Y el Espíritu Santo, que es parte de la deidad, parte de esa cercanía con la deidad en el cielo, Él conoce la voluntad de Dios sin que el Padre se la diga. Y cuando Él ve cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que el Padre quiere que se haga aquí en la tierra como en el cielo, el Espíritu Santo viene y revela la voluntad de Dios a los hombres. Por eso dice que todo lo escudriña, y cuando lo escudriña, aún lo profundo de Dios, Él lo revela. ¿Y dónde lo ha revelado? En su santa palabra. El Señor, el Espíritu Santo, de esa manera trabaja. Yo me preguntaba, pastor, ¿qué sería de esta humanidad sin la obra del Espíritu Santo? Interesante esta expresión, que todo lo escudriña, Ajá. aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. ¿Por qué todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios? Porque Él conoce lo que hay en Dios, pues Él es Dios. Él es parte de la divinidad, Él es parte de la deidad y Él conoce lo que hay en la deidad. Solo el que conoce lo que hay en Él puede revelar. Claro. Yo puedo conjeturar acerca de cómo Joselito piensa, pero solo Joselito sabe lo que piensa, y Dios. Yo puedo conjeturar y no puedo explicar completamente porque no conozco los pensamientos de mi hermano Joselito. Él sí puede hablar de sí mismo, de lo que él piensa, porque él sabe lo que piensa. Aquí nosotros encontramos al Espíritu Santo decir de que Él conoce lo que hay en Dios. Así es. Él sabe lo que existe en la deidad. Y cuando dice que escudriña, no es que escudriñe para saber. No, Él ya lo sabe todo. Claro. Sino que Él escudriña para ver qué más va a revelar, qué más va a decir de la deidad. Así Claro. que nosotros tenemos, hermanos, aquí una grande bendición en el Espíritu Santo, porque las cosas profundas de Dios, lo que hay en Dios, son conocidas a través de Él. Así es. Y bueno, hermano Joselito, según el don profético, ¿a quién es que le revela el Espíritu Santo esas cosas profundas de Dios? Alguien muy especial, mire lo que dice la nota, que está aquí, dice: el Espíritu Santo toma de las cosas de Dios y las revela al que busca sinceramente el tesoro celestial. Si nos sometemos a su guía, Él nos conduce a toda luz. Reverend Herald, 15 de diciembre de 1896. ¿A quién lo revela? Sinceramente a aquel que busca el tesoro. Ahora, puede haber muchos que se crean, o digan que el Espíritu Santo revela o lo otro, pero si nosotros no buscamos en oración el buscar el tesoro en la mina de la verdad, que es la palabra de Dios, y debe de ser con humildad, ¿verdad? Con humildad, sinceramente,
con ese deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Entonces Él revela esas cosas que escudriña de parte de Dios a aquel que sinceramente se acerca para encontrar y buscar la verdad. Pero me gusta este punto. Dice que el Espíritu Santo revela las cosas profundas de Dios al que las busca con sinceridad. Exacto. Y que las busca como quien anda Busca un buscando tesoro. Exacto, sí. Porque, hermanos, hay todo un tesoro en la deidad. Hay todo un tesoro en la divinidad. Hay todo un tesoro en la revelación que ellos quieren hacer de ellos mismos hacia nosotros. Y a los que busquen ese tesoro, a ellos el Espíritu Santo dice, les va a revelar las cosas profundas de Dios. Claro. De manera que, hermanos, reitero, es una bendición tener con nosotros al Espíritu Santo. Porque cuando se trata de comprender a Dios, hermanos, los seres humanos tenemos una sabiduría limitada. La lección de hoy, día domingo, precisamente trae como subtítulo límites de la sabiduría humana. Es decir, nosotros necesitamos del Espíritu Santo para comprender al Señor. De otra manera, haremos solamente conjeturas. ¿Y cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor, según la pregunta que hay aquí en el día domingo, cuál es el mayor misterio que existe en nosotros los seres humanos o para la mente humana? Exacto. Vamos a leer un versículo en el libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Notamos lo que dice. De frente a la pregunta que el pastor ha dicho, dice ¿cuál es el mayor misterio para la mente humana? Pues miren lo que dice Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y voy a leer el 8 porque mire el 8 lo que dice. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Imagínense cómo la palabra de Dios expone aquí que para la mente finita, pastor, es muy difícil descubrir y entender los secretos de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo viene a cumplir un papel importante entre el ser humano y la deidad. No hay mente humana, por muy erudita que sea, que sepa, que pueda responder estas preguntas. ¿Cómo descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a conocer la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Interesante. Por eso, hermanos, es que conscientes de que nuestra sabiduría humana es limitada. Es que Dios bendijo a todos los que viviéramos para esta época con la dispensación del Espíritu Santo, para que de esas cosas profundas de Dios, de esas cosas secretas de Dios, nosotros podamos conocer. Y hay otro texto que también habla de esta realidad, de la limitancia que hay en nuestra sabiduría para comprender a Dios. Y es el que se encuentra en Isaías 40:28, ¿no es cierto? Así es, Isaías 40:28 dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjate lo que dice, que definitivamente la palabra de Dios es bien clara cuando dice lo grande que es el Señor, o sea, que es nuestro Padre. No hay mente humana que pueda tener un entendimiento para poder alcanzar el conocimiento de Dios. O sea, dice una pregunta, comienza con una pregunta, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno, si es un ser que vivió en la eternidad, ¿qué vamos a hacer nosotros con 60, 70 años, pastor? Definitivamente. Pues
hay una limitancia y es por eso, hermanos, que Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido con esta lección para que nosotros nos volvamos amigos de aquel que lo sabe todo. Amén. Acerca de Dios. Me llama. Nosotros no podemos comprender completamente. Dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Exacto. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, si esta es la realidad, pues cuán importante es que entendamos el ministerio del Espíritu Santo en la revelación. Básicamente esta semana, como dijo Joselito, vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la revelación y en la consolación. Claro. Y en la revelación, a raíz de esta necesidad, a causa de esta necesidad, hermanos, de que no podemos por nosotros mismos comprender lo que es Dios y los planes de Dios, nosotros vemos que entonces el Señor viene y nos concede su Santo Espíritu para revelarnos las cosas profundas de Dios. Y creo que ya el don profético tiene aquí ya para ampliarnos más el concepto y entender mejor esto en el Ministerio de Curación, ¿no es cierto? Así es, se dice en la lectura aquí, en el Ministerio de Curación, página 345. Nadie intente, dice, con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria, o sea, la gloria de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Romanos 11:33. Prueba de su misericordia es el hecho de su poder, de que su poder quede oculto, pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrearía muerte, dice. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra. No podemos comprender de Él, sino que Él mismo cree conveniente. No podemos comprender de Él, sino lo que Él mismo cree conveniente revelarnos. Qué interesante lectura, la verdad que por eso es que, pastor, que en este medio, al ver que nosotros, que no hay mente humana que pueda comprender los secretos de Dios, por eso el Espíritu Santo viene a cumplir un papel importante en esto, pues si no fuera porque el Espíritu Santo ha revelado el carácter de Dios, o sea, su majestad. A mí me llama mucho la atención del versículo de Isaías que leímos, que decía que la obra que él hizo fue una obra grande de crear la tierra y los confines de la tierra, dice, y él no se cansa ni desfallece. Y yo meditaba en esto, dijo, yo a veces salgo cansado del trabajo y tengo límites, pero el Señor aquí es ilimitable su poder, ilimitable su obra para trabajar sin cansarse, sin desfallecer. Nosotros vivimos como en una esfera chiquita donde aún lo que hacemos nos lleva al cansancio. Y por eso es que nadie puede comprender a Dios sino aquel que lo ha revelado, que es el Espíritu Santo. Bueno, entonces ya la lección va a darnos pues un poco más de ayuda ahora, porque dice, ¿y cómo podemos comprender las cosas de Dios? Entonces, vamos a Deuteronomio 29:29. Así es. Deuteronomio 29:29 dice de esta manera, las cosas secretas, y ya ves bien claro, aquí la palabra de Dios está diciendo, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo podemos comprender las cosas de Dios? Por medio de lo revelado. Son los revelados. Por medio de la revelación. Por medio de esa ministración que el Espíritu Santo hace de revelar las cosas profundas de Dios. Claro. Así que, hermanos, está claramente definido que hay cosas secretas en Dios que usted y yo no vamos a entender. Solamente lo que el Espíritu Santo nos revele. Y como dijo un pastor una vez, yo no me preocupo, dijo, por las cosas que no entiendo, dijo. Yo me preocupo por las cosas que entiendo, dijo. Claro. Hay gente a veces, dice, que quiere andar especulando y quiere andar sabiendo cosas de las cuales la Biblia no dice nada. Pero quieren indagar, quieren especular, quieren ir más allá de la revelación. Hermanos, en ese sentido, el silencio es elocuencia. Dice la Biblia, hay que conformarse, dice, con que lo revelado nos pertenece, claro, y lo que no ha sido revelado, pues eso le pertenece a Dios.
Así que es. vamos entonces a ver más todavía del don de profecía, a ver qué nos dice en cuanto a esto. Dice la última parte de la lección de hoy, dice, la revelación de sí mismo que Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio. Debemos procurar entenderla, pero no hemos de penetrar más allá de esto. El intelecto más favorecido no podrá ejercitarse hasta que esté cansado de conjeturas concernientes a la naturaleza de Dios. Pero dicho esfuerzo será inútil. No nos corresponde solucionar este problema. La mente humana es incapaz de comprender a Dios. El hombre finito no debe intentar interpretarlo. Nadie debería darle gusto a la especulación con respecto a la naturaleza de Dios. En esto dice, el silencio es elocuencia. El omnisciente está más allá de toda discusión. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 293. En esta lectura me venía a mi mente, pastor, que hay mucha gente que fuera de la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha revelado, pregunta, bueno, ¿y de dónde vino Dios? O ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿O cómo es el Espíritu Santo? Si la palabra de Dios ahí ha guardado secreto, bueno, si aquí no está, quiere decir que esas cosas le pertenecen a Dios. Nosotros dice que no debemos hacer conjeturas concernientes a cómo es la naturaleza de Dios, que si es así, que si tiene acá. Hermanos, solamente quedémonos con lo que la Escritura ha revelado, que es un ser todopoderoso, Dios es misericordioso. Cuando realmente Moisés quiso conocer a Dios, ¿qué conoció de Dios, pastor? Lo único que pudo exclamar dice, grande en misericordia y bondad. Pudo expresar solamente eso, o sea, Isaías pudo decir que, cuando vio la gloria de Dios, pudo solamente pronunciar la santidad del Señor. Así que, más allá de eso, al ser humano no le es permitido conjeturar otras cosas. Bien, hermanos, entonces vamos mañana, ¿qué les parece?, a entrar en detalles con respecto a lo que hemos estado aquí anticipando en relación a que hay alguien que por la gracia de Dios se ha encargado de revelarnos las cosas profundas de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Por ahora hay que reconocer, hermanos, que necesitamos del Espíritu Santo porque nuestra sabiduría humana es limitada, y en esa limitación debemos nosotros tener cuidado de no ir más allá de aquello que ha sido revelado. Tenemos que tener cuidado de no andar especulando, de no andar allí, pues, inclusive haciendo como cuestionamientos sobre cosas que empezamos allí a dar cabida en la mente, y hasta, pues, podríamos estar pecando al estar nosotros especulando, por ejemplo, acerca de la personalidad del Espíritu Santo, acerca de la personalidad de la deidad. Al estar allí, hermanos, no sé, de repente, a veces parecemos hasta infantiles con algunas preguntas que nos hacemos acerca de Dios. Miren, hermanos, reconozcamos que somos limitados en esto de la comprensión de Dios, y por eso mañana miraremos cuán necesario es permitirle al Espíritu Santo en nuestra vida que obre de una manera para que podamos crecer en el conocimiento y la comprensión de Dios y su maravilloso plan de redención. Por ahora, quedémonos así, con la lección de ahora, con la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo venga a nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por esta lección que nos hace reconocer nuestra limitación, nuestra limitación, y al mismo tiempo a pedirle que en esa limitación anhelemos, hermanos, que el Espíritu de Dios supla esa limitante. Amén. Vamos a rodearnos para orar. Oh Padre Celestial, la manera de introducción, ahora nosotros hemos mirado en qué consiste la ministración de tu Espíritu. Hemos visto, Señor, que estamos en este periodo de la historia, el cual prácticamente es la dispensación del Espíritu, y que por lo tanto deberíamos declamar por Él, porque somos humanamente, en cuanto a la sabiduría, muy limitados, y no podemos comprender completamente
a Dios y nunca lo vamos a comprender completamente, sino hasta donde el Espíritu nos revele, pero Así es. estamos, Señor, bastante lejos en cuanto a la comprensión y cuánto, por lo tanto, necesitamos la bendición de que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Así, Señor, te agradecemos por esta lección, por poner en nosotros esta necesidad y te rogamos que anhelemos que sea suplida la necesidad por medio de una revelación grande y amplia del Espíritu Santo en nosotros. Así, gracias te damos por esta lección ahora, en el nombre de Jesús. Amén.